y doy la bienvenida tanto a las personas que virtualmente se van a unir como a los que están presentes. Principalmente decir que esta actividad se inscribe dentro de un curso que estoy desarrollando en la universidad asociado a una propuesta vinculada a recoger tanto la antigüedad como el mundo medieval desde un punto de vista pedagógico e innovador, ¿ya? Entonces, a lo largo del semestre, nosotros vamos a ver formas de abordar tanto la antigüedad como el mundo medieval de manera innovadora. Y en ese contexto, invité a la historiadora, amiga y compatriota a distancia, Carolina, para que nos hablara de un tema que puede parecer en principio muy erudito o muy distante del mundo pedagógico, pero no lo es, porque es un ámbito que se está cultivando hace rato en la historiografía y que puede ser también una frente interesante para concebir la antigüedad desde la enseñanza a nivel escolar hoy. ¿Ya? Ese es en el contexto en el que se inscribe esta actividad. Como ustedes ven, esta actividad se está grabando y después la vamos a compartir a través del canal de YouTube del instituto. Sin embargo, la ventaja que tiene hacerlo en vivo es que tanto las personas que eventualmente se sumen como quien está, que es Felipe, y los que están acá o los que vayan llegando, cuando vayamos haciendo unas pausas, pueden hacer preguntas de manera de dinamizar y efectivamente convertirlo en un conversatorio, ¿ya? Les cuento brevemente la invitada, como dije al comienzo, es una colega, amiga, había que decir ex vecina, porque ella llegó a vivir a mi barrio donde vivo yo, y que Bien. actualmente, ya hace algunos años, va y viene de España, pero ahora ya definitivamente se instaló allá, donde tiene su familia, y que muy amablemente aceptó esta invitación. Ella es historiadora clasicista, se formó en España, estudió en Chile, tal vez en algún momento quizás de la conversación pudiera parte del diálogo ser sobre eso, ya que al ser más joven, evidentemente eso siempre puede ser una motivación para pensar el día de mañana en continuar estudio. Ella actualmente, como pueden ver por su correo, es profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, de España, especialista en el tema de recepción clásica, así que creo que no solo se agradece la buena disposición, sino que eh, yo personalmente agradezco el entusiasmo y la proactividad para una cuestión, ¿cuál es? El mundo académico, donde a veces las cosas no se pueden mucho improvisar en términos de invitaciones y todo requiere mucho tiempo, cuando al haber amistad esto se pudo coordinar bastante rápido. Cabe señalar que esta presentación yo también la tengo, así que no necesitan estar copiando todo, después se las voy a compartir en el drive del curso y si eventualmente la quieres, porque hay un asistente que no es del curso, me escribe y yo encantada te la facilito, no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, Carolina, tienes al mando la presentación. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias, Marcela, por esta linda presentación. Muchas gracias por esta invitación. Para mí es un verdadero privilegio poder estar hoy aquí, aunque sea de manera virtual, con ustedes para hablar sobre una temática que es realmente apasionante y que es uno de los grandes campos de la historiografía, sobre todo en el ámbito de la historia antigua, que es la recepción de la antigüedad clásica. Así como tú bien me sugeriste, es ciertamente un gran campo historiográfico del siglo XXI. Cuando hablamos de recepción de la antigüedad clásica, hablamos de las formas en que el legado, la herencia de las antiguas civilizaciones greco-romanas son reinterpretadas y reutilizadas hoy en día. Este campo ha experimentado diversos, digamos, cambios en las últimas décadas que me gustaría que viéramos, porque
aunque actualmente utilizamos el concepto de recepción, este campo estuvo muy unido a la idea primero de la tradición clásica. Entonces ha habido una evolución de conceptos muy interesantes a medida que se ha ido desarrollando y ampliando este campo. De hecho, bueno, voy a avanzar con la diapositiva. Gilbert Higet fue uno de los primeros que difundió la etiqueta de tradición clásica. A mediados del siglo XX, este filólogo británico escribió el libro The Classical Tradition, Greek and Roman Influences on Western Literature, 1949. O sea, estamos hablando de un campo que comienza a desarrollarse desde la literatura y que también tiene un desarrollo muy importante hoy en día en la filología. Esta denominación de classical tradition o tradición clásica la habría obtenido, según Laguna Mariscal, otro autor que se pregunta sobre el concepto de tradición, de la edición inglesa de un libro de Domenico Comparetti, Virgilio nel Medioevo, de 1872, del capítulo que trataba de la presencia de Virgilio en Dante. Y allí se populariza la etiqueta que por mucho tiempo ha acompañado a estos estudios, tradición clásica. De hecho, bueno, Higet realizó todo un análisis de la tradición clásica desde el punto de vista de la literatura, considerando que las civilizaciones griegas y romanas quedan sepultadas bajo sucesivas oleadas de barbaries y que después son redescubiertas en el Renacimiento. Es el momento donde se produce esa recuperación de los textos clásicos que en muchos casos eran desconocidos durante la Edad Media, y el proceso de traducción y difusión que se da en el occidente europeo. Ese habría sido un punto de partida, ¿no? El Renacimiento, para nuevamente volver a esta valoración de la cultura clásica, especialmente en los textos escritos. Sería un punto de partida importante para ver cómo esa tradición greco-romana influencia a los autores del Renacimiento. No obstante, también la obra de Higet, aunque central en el área, recibió algunas críticas muy importantes, como la realizada por Rosalida de Malkiel, eh, una intelectual argentina que reseñó el libro de Higet en la nueva revista de la Filología Hispánica del año 51, señalando la escasa atención que presta Higet a la literatura hispánica, que no está desarrollado en esta gran de Classical Tradition. Sí, esta reseña se titulaba La tradición clásica en España y fue parte de un libro póstumo editado luego por su esposo, que recibió este mismo nombre, La tradición clásica en España. En este caso, su obra se centra en el ámbito literario español, donde se valora sobre todo los autores españoles del siglo de oro y cómo estos recepcionaron a los autores clásicos. Como pueden ver, en el siglo XX hay un gran desarrollo desde el punto de vista de lo literario, ¿no? Ahora, algunos intelectuales de gran importancia, como José Antonio Maraval, en la década de viene van a dar un impulso a esta disciplina, sobre todo en su obra Antiguos y Modernos, donde se analiza esta idea que seguro la profesora Marcela conoce muy bien, la idea de los modernos como enanos montados sobre hombros de gigantes. Esta idea atribuida a Bernardo de Chartres en el siglo XII, ¿cierto? Nos habla del valor de los modernos, que solamente tienen importancia por esta tradición clásica que, digamos, los acompaña y que hace que cobren, ¿cierto? Cobren relevancia. Pero nos dice Maraval que unos y otros van a ir caminando en una misma dirección y que de esa marcha resulta un progreso, ¿no? Esto hacia la década ya del
de 60, 70 y 80, donde todavía encontramos varias reediciones de esta importante obra, antiguos y modernos. Ya para el siglo XXI vamos a encontrar algunos interesantes reflexiones y cuestionamientos sobre el concepto o esta etiqueta de tradición clásica. Es de bastante importancia esta obra que comparto aquí con ustedes, de Francisco García Jurado, Teoría de la Tradición Clásica, Conceptos, Historia y Método. El autor señala que la tradición clásica ha sufrido profundos cuestionamientos como disciplina desde comienzos del siglo XXI, donde ya se empieza a utilizar la etiqueta de recepción. De esa forma, la tradición clásica estaría unida a la idea de influencia o historicismo, mientras que la recepción se sustenta en la idea del lector como creador y de la lectura estética. Es un concepto mucho más amplio, porque esta recepción parte de la idea de que el material grecorromano puede ser transformado y reciclado para encontrar nuevas formas de expresión. No es tan solo la idea de que una obra en concreto ejerce una influencia determinada en cierta época, sino que cómo nosotros podemos resignificar esa antigüedad. ¿Sí? De allí que el concepto de recepción esté tomando cada vez más fuerza en estos estudios. Entonces, en el siglo XXI lo que predomina es esta etiqueta de recepción clásica, que implica también la posibilidad de un sentido, ¿no?, desde el presente hacia el pasado. Ambos periodos tienen importancia hay cierta horizontalidad, lo que es bien interesante. Entonces, estos estudios se han ido decantando hacia esta formulación de classical receptions o recepciones clásicas para referirse a este rico abanico de posibles recepciones de lo grecolatino. Esta etiqueta contempla mayor riqueza de cómo se recepciona esta cultura clásica e independiente del tiempo, del lugar y de la cultura. Y en este sentido hay otro concepto bien importante que ha venido a aportar mucho a estos estudios, ya que los estudios de recepción también estarían definidos por la desjerarquización del autor clásico con respecto al moderno. El autor clásico no siempre es la máxima autoridad, sino que hay un giro democrático, un democratic turn, que ha hecho que estos estudios cada vez sean más amplios, diversos, y que no estén solamente limitados a la cultura occidental, europea, tradicional. ¿Mm? De hecho, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, donde comparto con ustedes algunas definiciones muy básicas de las diferencias que podríamos encontrar entre tradición clásica y recepción. O classical reception, recepción clásica. En la tradición clásica nos referimos al legado o influencia de la antigüedad clásica grecorromana en otras culturas, especialmente la cultura occidental con posterioridad al mundo clásico, y que considera una serie de manifestaciones, por supuesto, textos, imágenes, objetos. Pero la recepción ya apunta a las formas en que estos materiales griegos y romanos se han transmitido, traducido, interpretado, reescrito, reimaginado. Contemplan cualquier forma de lectura desde la antigüedad al presente, poniendo énfasis en la transformación que implica esta moderna asimilación de los aspectos de la antigüedad. Y con este giro democrático, que es el que traza este camino inverso por el que las manifestaciones artísticas más modernas pueden convertirse también en un tipo de introducción a los clásicos desde otros ámbitos, desde zonas que son consideradas periféricas o no centrales dentro del concierto occidental,
Podemos hablar hoy en día incluso de clásicos globales o global classic, o sea, la forma en cómo los clásicos son recibidos fuera de la cultura occidental, que también es un área que se está desarrollando bastante en Gran Bretaña, en España. El mismo Francisco García Jurado ha identificado, ¿no es cierto?, este tipo de recepciones, por ejemplo, en Japón. Hay casos muy significativos que nos hablan de un área que crece y que realmente reflexiona desde una perspectiva global. Eh, bueno, también quería compartir con ustedes algunas reflexiones de Kim Birding que me parecen sumamente interesantes y que en el fondo también nos ayudan a ver qué implican estas apropiaciones que nosotros realizamos de la antigüedad clásica. Y Birding nos dice que la forma en la que hablamos de la antigüedad es siempre ideológica y nunca neutral. Y eso también lo podemos trasladar a la historia en general. Y ustedes seguramente ya lo perciben como estudiantes, ¿cierto?, de humanidades, de historia. Siempre parte de algo, ¿no es cierto?, que no es neutral. Ahora, esta antigüedad no es una galaxia muy lejana, la cual podemos estudiar seguro desde la comodidad de nuestra silla, de nuestro escritorio, sino que es algo que puede ser muy cercano. Y también importa porque en esa antigüedad las formas de estudio, de cómo se percibe por nuestra sociedad, qué dice esa antigüedad también sobre nuestro mundo y cómo moldea ciertos aspectos de nuestra sociedad. Entonces, es una disciplina muy viva si consideramos estas implicancias. Me gustaría también compartir algunos ejemplos de estudios que se han realizado sobre recepción de antigüedad clásica. Bueno, al comienzo de la presentación, eh, 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 bueno, sería importante decir, porque estaba el logo del proyecto de Antigüedad Modernizada, que es un proyecto muy interesante dirigido por la doctora Mireia Romero, de la Universidad Carlos III de Madrid, y he tenido el honor en estos años de participar de este importante proyecto. Ya les voy a mostrar más información al respecto. Y en el contexto de este importante proyecto sobre la recepción de la antigüedad clásica en España y en Hispanoamérica, se han realizado estudios que nos acercan justamente a cómo se recepcionan, cuáles son las influencias visibles, por ejemplo, en nuestros propios espacios, como el arco británico en el contexto de las celebraciones del centenario, los clásicos al servicio de la idea republicana, los clásicos al servicio de la idea del progreso, ¿sí?, y de la política. Tenemos otros ejemplos aquí, como el Congreso Nacional en Buenos Aires o el mismo zoológico. ¿Qué es lo que quieren proyectar estos estados, naciones, ¿no?, en un momento muy significativo que es el tiempo de la construcción del Estado-Nación? O un caso muy interesante estudiado por el doctor Ricardo del Molino, que es la construcción de estos templos de Minerva, unos templos espectaculares en Guatemala, construidos por el dictador Estrada Cabrera, que también quiere dar un significado a su gobierno, ¿verdad? No está ajeno a una ideología muy clara. Entonces, bueno, las referencias las van a encontrar al final de este PowerPoint, por supuesto, para que puedan consultar algunos ejemplos significativos. También hemos ido estudiando, colegas también del proyecto de recepción de la antigüedad, más dedicado a la historiografía, han ido estudiando, por ejemplo, temas sobre la recepción clásica en la moda, que son formas muy interesantes y que también para un profesor, para alguien que quiere establecer ejemplos pedagógicos, a lo mejor sirve para ir conectando, ¿no? Cómo podemos ver las influencias de esta estética clásica reinterpretada en una marca que también tiene un mensaje que quiere, ¿no es cierto?, notar cierto lujo, prestigio, mm, exclusividad, y que para eso utiliza referentes estéticos clásicos. O bien algunas conexiones
interesantes que se realizan con Esparta, ¿cierto? La polis griega y esta conexión con el fisicoculturismo, las actividades deportivas, que también ha sido una temática estudiada, ¿no? ¿Cuántos gimnasios no hay que se llamen de Esparta? Las carreras de Spartan Race, que son famosas también en Chile, ¿no? Recurren a estas referencias antiguas que también son fáciles de identificar, ¿no? También la recepción clásica en objetos y en productos cotidianos, como el caso, por ejemplo, se ha explotado mucho esta marca en España y en Chile también, ¿no? El yogur Danone o el Oikos con temática súper clásica. Al tratarse de un yogur griego, ¿no es cierto? Las referencias clásicas en las propagandas, en la tele, son constantes. O incluso cuando no es el yogur de la marca original, hay otras alternativas que se llaman filias, ¿ya? Como el escultor griego, ¿no? Entonces, para mantener ese tipo de publicidad, estos son casos interesantes de estudiar. Pero también hay otros que a lo mejor son un poco más serios, pero que igualmente van muy conectados con esta idea de que nada es neutral, ¿no? La antigüedad no es neutral, no se interpreta de una manera neutra y alejada de nosotros. La recepción clásica en la política, la recepción clásica que han realizado a lo mejor diversos líderes autoritarios o dictadores, también está presente en los análisis que se hacen en los últimos estudios. Por ejemplo, un caso significativo que seguramente mi profesora Marcela conoce muy bien es el caso de la arquitectura de Mussolini, ¿no? Que se identifica con la figura de Augusto, el primer emperador romano, hay una transformación urbana bien significativa, tomando estas estéticas clásicas que también quieren dejar este mensaje, ¿no? Esta idea de pervivir, ¿no? En el poder. No nos extrañe tampoco que Nayib Bukele en El Salvador, cuando promocionó por primera vez esta ciudad Bitcoin, también hiciera referencias a que iba a construir una nueva Alejandría y él mismo se identificara con Alejandro Magno. Como ustedes saben, un gran conquistador, ¿cierto? Macedonio. Y eso, claro, hace referencia a esta unión de un discurso vinculado a una estética, a unas referencias de poder y de gloria. Entonces se hizo también bien conocida sus referencias a El Salvador como la refundación de una nueva Alejandría. Hace poquito tiempo, ¿cierto? Salió esta noticia que también ahí comparto con ustedes. También hemos hablado sobre otro tipo de influencias que son muy curiosas del siglo XXI, como la relación entre narcocultura y los clásicos. Y un ejemplo bien significativo es el Partenón de Zihuatanejo, que era propiedad de Arturo Durazo Moreno, un policía corrupto que se enriqueció ilegalmente por el negocio del tráfico de drogas y de armas en México, ¿verdad? Y construyó su propio Partenón, que hoy en día está desmantelado, pero también nos da una idea, ¿no? De cómo este tipo de personas con actividades criminales también adoptan ciertas estéticas clásicas como símbolos de poder y de prestigio frente a su propio grupo, igualmente, y proyectar, ¿no? Esa imagen de poder. Entonces, no es raro. También los palacios de Pablo Escobar tenían mucha de esta estética clásica y que también es un campo que se está revisando. Eh, Otros posibles investigaciones, que algo hemos podido hablar en algunos artículos, por ejemplo, es cómo se ha dado esta destrucción y reinterpretación de los clásicos. Desde la perspectiva de la recepción, nosotros podemos reinterpretar y también podemos expresar diversas formas de sentir respecto a esa antigüedad clásica grecorromana. En el estallido social en Chile,
ustedes recordarán, vimos una serie de manifestaciones, algunas manifestaciones artísticas, otras grafitis. Bueno, vamos a ver también casos de vandalismo, pero en este caso, por ejemplo, hay una Libertad guiando al pueblo, que es verdad que parece más del cuadro de Lacroix, pero que también toma ciertas influencias de la Victoria Alada, de Samotracia, o el mismo caballo alado, ¿no es cierto? El perro matapaco se convierte en un pequeño Pegaso alado, ¿sí? Podríamos decir, con este querubín que sostiene la Constitución en llamas, o bien esta manifestante, y esta es una fotografía de una escultura que hay en el Museo del Estallido Social. Es como una Venus que emerge de una espuma, pero que en realidad no es una espuma, sino que son como botes de pintura, ¿no? Donde emerge esta manifestante que es como una Venus. Entonces, se utilizan también ciertos parámetros clásicos, se reinterpretan, pero también se destruyen. Y eso lo vimos durante el estallido social, sobre todo la destrucción de estatuas clásicas, se dio en Santiago y se dio también en La Serena. Aquí vemos una serie de estatuas de la Avenida Francisco de Aguirre. Estas estatuas clásicas son parte de un museo abierto, un museo a cielo abierto, creado entre los años 48 y 52, gracias al plan Serena, impulsado, ¿verdad?, en esa época por Gabriel González Videla. Eh, y 5 años después del estallido, este es el estado actual de las estatuas clásicas, con una serie de consignas, con destrucción. Aquí solamente traje algunos ejemplos, eh, pero que realmente nos hablan de que muchas veces este tipo de estatuas a veces también se vinculan con el poder establecido, con el Estado, con lo que quieren reflejar, con la civilización occidental también. Entonces, de allí que hayan algunas manifestaciones que, por supuesto, malentiendan un poquito las cosas y destruyen lo que para ellos es un símbolo negativo, digamos. Y eso también lo hemos visto hoy. También quería traer otros ejemplos muy interesantes de lo que se está trabajando hoy en día. Aquí hay un maravilloso trabajo editado por la doctora Mireia Romero, que es Pompeya en las artes visuales y performativas, ¿cierto? Pompeii in the Visual and Performing Arts. Sus recepciones en España y Latinoamérica, que es otro de los grandes temas que se han estudiado, que ha estudiado la profesora Mireia Romero, que es las influencias de Pompeya. Y aquí ella nos invitó a participar a muchos colegas de América Latina para, bueno, invitarnos también a descubrir cuáles son las influencias pompeyanas en América. Y la verdad que fue una sorpresa para todos nosotros ver las posibilidades que hay en este campo en América Latina y cómo efectivamente estas influencias estéticas, literarias y también en testimonios de viajes son frecuentes en el contexto hispanoamericano. Aquí yo, por eso que me encantaría que la profesora Marcela pueda compartir después este PowerPoint, porque me gustaría invitarlos a que consulten el Instagram del proyecto Antimo, Antigüedad Modernizada. Porque hay actividades muy, muy interesantes. Aquí pueden ustedes como visualizar la riqueza de este campo y además pronto viene un importante congreso del 10 al 13 de junio, el Congreso Internacional, la Antigüedad Modernizada, modelos clásicos para sociedades en transformación. Ahora pueden consultar el programa y los detalles en el Instagram, así que por favor no dejen de seguir esta importante iniciativa en Instagram, ¿ah? Proyecto ANT. También comparto con ustedes otros importantes trabajos que se han realizado en este contexto, como los que ha llevado adelante Luis Unceta, sobre todo desde la recepción de los clásicos en la cultura de masas. Este es un libro muy, muy interesante, escrito por Luis Unceta y Carlos Sánchez,
bueno, editado porque hay varios trabajos que se titula En los márgenes de Roma, la antigüedad romana en la cultura de masas contemporánea, u otros como En los márgenes del mito, porque el mito también da para mucho análisis de recepción clásica, ¿no? Hibridaciones de la mitología clásica en la cultura de masas contemporánea, que son temas sumamente relevantes. Junto con el proyecto Antimo sobre antigüedad modernizada, también destacamos los avances que ha realizado el proyecto ANIJO, Antigüedad, Nacionalismo e Identidades Complejas en la Historiografía Occidental, especialmente porque también da un espacio en su blog para ir compartiendo actividades vinculadas con recepción e historiografía, y ha tenido alguna producción que puede ser también de interés a los que se inician en este campo, como el libro editado por Antonio Duplá, Eleonora de Pichine y Jonathan Pérez, Antigüedad Clásica y Naciones Modernas en el Viejo y el Nuevo Mundo. Aquí están más presentes las ideas nacionalistas, y a lo mejor hay un énfasis historiográfico distinto, pero igualmente es muy, muy interesante los avances que se han realizado en estas materias, ¿sí? Y también los invito a revisar. Aquí traigo algunas pequeñas sugerencias bibliográficas que se pueden, por supuesto, seguir ampliando. La investigación de Ricardo del Molino, eh, el, los, bueno, los avances que realizó Francisco García Jurado, que pueden encontrarse no siempre en el libro, sino que también en artículos. La publicación reciente de la revista Heródoto, que está dedicada a los temas de la antigüedad clásica, que también los invito a revisar. Por supuesto, el trabajo de la profesora Mireia Romero. Aquí hay una sugerencia, pero hay otros importantes títulos que también podemos buscar, sobre todo en las influencias de Pompeya en España y Hispanoamérica, que son esenciales. Bueno, aquí también una pequeña colaboración que realizamos en el contexto de este libro editado por la profesora Mireia Romero y Jesús Salas, Pompeya y Herculano entre dos mundos, la recepción de un mito en España y América. Y también quería compartir, además del Instagram del Proyecto Antimo, otra iniciativa muy interesante que tiene que ver con la recepción de la mitología clásica que está llevando adelante también una profesora de la Universidad de Alcalá de Henares, Maribal, y que se llama Diálogo con las Diosas. Ahí lo dejo para que lo vean porque también hay un podcast y es bien, bien interesante. Pero sobre todo quiero incidir en que es un campo muy amplio, es un campo muy diverso, que está creciendo justamente porque abraza esa diversidad y no se queda solamente en la cultura occidental, sino que da espacio también para lo que se ha llamado como los márgenes, ¿no? Da espacio para reflexionar cómo se recepcionan todas estas influencias desde la cultura hispanoamericana, cómo se recepcionan desde hoy, cuáles son las tensiones que se pueden generar, por ejemplo, con las teorías decoloniales, o sea, las posibilidades de análisis que ofrece la recepción de la antigüedad clásica son muchas. Por eso que es un campo tan rico y tan fértil que creo que va a seguir creciendo. ¿Sí? Así que muchas gracias, voy a dejar de compartir. Perfecto. Un segundito, porque no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Les paso la luz, voy a encender la luz de arriba para que no vean. Ay, que tú te vas a ver más oscura, pero bueno. Eh, ok, entonces, el curso te lo voy a mostrar. Ahí están los chicos. Levanten la mano para que no crea que es todo una falsa. Ok, entonces, ahora la idea es dialogar un poquito en función de lo que escucharon, con inquietudes, o las personas que están en red también pueden anotar en el chat si es que quieren. Yo partiría con una reflexión en voz alta que creo puede ser muy útil para que vean
el potencial que tiene esto, y es la aparente y es real contradicción en cómo se recepciona el mundo clásico, porque si se fijaron por lo que fue contando Carolina, en alguna medida hay desde dictadores que se han imperado en el mundo clásico hasta el estallido que asoció las imágenes clásicas, el estallido chileno, con el Estado y con lo que había que rechazar. Pero al mismo tiempo, del mundo clásico se han tomado ideas de personajes contemporáneos, como puede ser Bukele, más allá de como a mí me parezca, pero es un presidente elegido, ese es el punto, y que se autodeclaró en función de ser una suerte de nuevo Alejandro, y que yo sé, Alejandro Magno, que desde acá nos puede parecer un poco gracioso, pero no lo es tanto, porque ¿a dónde va con esto? A apelar en cierto conocimiento colectivo y resignificar una y otra vez qué implica el mundo clásico. Entonces, al final, si se dan cuenta, como que quiere decir todo al mismo tiempo, desde aquello aceptable hasta aquello repudiable o aquello imitable. Incluso pensaba mientras te escuchaba, no lo hemos abordado directamente, pero en el mundo de la música pop hay una Ah, cantidad sí, sí. de influencias de la recepción Ah, del mundo clásico que es bien potente y que probablemente no sí. tiene nada que ver con el hecho que hizo Mussolini o con nuestro propio Pinochet, porque hay elementos clásicos que tomó, Mm. la idea de los héroes y esta imagen de Bernardo Higgins casi como un héroe clásico, no es casual, eso está inscrito dentro de una concepción. Eh, pero en fin, planteo esa como multiplicidad de caras que tiene la recepción de lo clásico, que a mí personalmente me agrada, aunque parezca extraño, pero me gusta esto de ver como que si fuera una monstruo con muchas cabezas, cómo se recepciona lo clásico. Me gusta esta diversidad porque, gracias, porque nos da muchas oportunidades para que cuando se enseñe, porque la mayoría de los estudiantes que están asistiendo están en quinto año, están haciendo sus prácticas y independiente de sus prácticas, en un tiempo cercano, esperemos, en la medida que las situaciones laborales se den, tal vez les toca abordar estos temas. Entonces aquí hay como un nicho de ideas interesantes de tomar, no necesariamente que acaba la historia, pero sí para catapultar una reflexión que dependiendo de ustedes los puede llevar obviamente hasta el siglo XX. ¿Tú qué opinas, Carolina, de esta multiplicidad de caras que implica la Sí. vida? Bueno, y también coincido contigo, creo que es uno de los aspectos más apasionantes y sobre todo ver, por ejemplo, lo que tú dices, estas aparentes contradicciones, estas formas de tomar la antigüedad, resignificarlas, como dices tú, una y otra vez, dependiendo de la circunstancia, haciendo, ¿no?, que respondan a lo que yo quiero, esa relación con el poder. Tú hablabas, por ejemplo, del caso de Pinochet, Pinochet también, ¿no? A lo mejor no sé si los estudiantes tuvieron la oportunidad de escuchar a Enrique Riobo, que también estuvo en alguna de tus sesiones, porque él ha trabajado estas temáticas. También el profesor Tomás Aguilera, de la Universidad Autónoma, por ejemplo, el tema de cómo hay algunos libros, como El origen griego de los araucanos, del Lonco Quilapán, que se editan en dictadura, que son libros que no tienen ninguna fiabilidad científica, ¿no? Y eso lo edita la editorial universitaria, ¿sí? En una época de muchas salen libros así, eh, ¿no es cierto?, para conectar a los araucanos con los griegos, unas teorías muy locas, avaladas por el régimen, ¿no? Sí, Entonces hay diversos ejemplos, ¿no?, que también esa relación, las mismas moneditas de 10 pesos, ¿no?, cuando es la victoria, la libertad, a raíz, ¿no es cierto?, del golpe militar que se mantienen, bueno, eh, toma elementos clásicos. Entonces, y también, bueno, por un lado, ¿no es cierto?, ciertos gobiernos autoritarios han utilizado esto mucho, pero lo que tú comentabas, yo aquí no di ningún ejemplo, pero es verdad, la música pop, el cine,
Por ejemplo, ahora se viene una época bien interesante para este tipo de cosas. Hay dos películas de la Odisea que se están, ¿no es cierto? Una que ya salió, que es The Journey, de Pasolini, El viaje, y hay otra nueva Odisea que también va a salir pronto en los cines, que da mucho que pensar, ¿no? Las reinterpretaciones y el interés que tienen este tipo de historias. Fue como el año que salieron dos películas de Hércules, ¿entiendes? Son momentos en que también desde la pedagogía se pueden utilizar estos ejemplos para también estimular un poco a nuestros estudiantes, ¿no? Ujú. Esas conexiones con el mito clásico Mm. pueden ser también muy útiles porque hacen parte también de una cultura pop, del cine, como te decía, de la música. Ujú. Entonces, también coincido. Ujú. Ujú. Ok, no sé si tienen alguna inquietud o curiosidad dentro del tema, los que están en línea o los que están ustedes presencialmente. A mí Mira, me yo no quiero ser pesada, pero tenemos conectada también a la profesora Mireya Romero, que es una gran experta, o sea, es la gran experta. Sí, un segundito, que hay un estudiante que quiere preguntar o Sí, comentar algo. Sí. Eh, a mí más que nada se me ocurren como más ejemplos, como que no han mencionado, por ejemplo, los videojuegos, que en Ah, la muy sí, bien, muy bien. práctica anterior, sí. que son como One, de escritor, que Sí, también se pueden utilizar como pedagógicamente, y claro, igual es como algo que es más cercano a muchos por estudiantes, quizás, supuesto. que no sé, el cine, quizás no ven tantas películas, pero Claro, los videojuegos. claro, claro. Sí. Sí, 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 siempre. sí. Incluso ahora recordé, yo creo que la pudiste escuchar, ¿no es cierto, Carolina? Sí, claro, Ah, sí, ya, sí, sí, la he ok. estado siguiendo, Es sí, que a veces tengo duda del poder de nuestro internet. Es bueno. sí, Es sí, bueno, toda la razón. es bueno. Claro, los videojuegos son todo un campo. También hay profesionales especialistas dedicándose a analizar esto. Lo que pasa es que yo soy, o sea, no entiendo nada de videojuegos, pero sí, sí, es un área que se puede desarrollar súper bien y que aplica totalmente, ¿no? Y porque ya hace, incluso yo diría, más de una década, donde las influencias clásicas están presentes, ¿no? Están presentes en el desarrollo de los videojuegos. ¿Sí? Mira, había pensado mientras escuchaba a la estudiante, me acordé de algo que ya, increíble, no es de hace mucho tiempo, pero ya a ustedes que son más jóvenes les puede resultar antiguo. Yo recuerdo que hace como 10 años atrás, más o menos, no hacía clases acá, estaba en La Serena y haciendo clases allá, y estaba de moda el tema de las cartas, ¿cómo les llamaban? Juegos de rol o algo Los así. juegos de rol, Eso, pero eran con unas cartas. Y recuerdo haber sí. topado muchas veces con estudiantes que me decían que para innovar en la enseñanza estaban usando estos juegos de carta con roles. Y era como el boom en ese momento a nivel de escuelas, Sí. de colegio, y todos los estudiantes recuerdo que andaban con una para ver cómo adaptaban lo que querían enseñar a el respectivo juego de rol, porque parece que lo que más se había difundido eran estos juegos de rol como con cartas vinculadas como al mundo medieval, dragones y cosas así, pero muchos se les fue ocurriendo que en realidad esto era aplicable a la historia antigua, Egipto, el Ah, siglo XX, en fin. Y esa, llamémosle tecnología de ese momento, entre comillas, pasó, pero entre comillas, porque si son ingeniosos, tal vez se pueden servir de ella, por ejemplo, a nivel de la enseñanza, porque no siempre hay tecnología, ni están los medios, por ejemplo, para los juegos, digamos, en red, que exigen cierto costo, y pensando en el mundo escolar, no todos tienen los medios. Entonces, me acordé de eso que estuvo muy de moda hace algunos años y era bien común a nivel pedagógico. Ahora, pensaba otra opción, de todas maneras, no sé si algún otro tiene, antes de que yo opine, otra reflexión o pregunta o curiosidad. Sí, sí, creo que era la profesora Mireya. Ah, claro, porque una de las que está escuchando, ahí está,
es la profesora Mireya Romero, con la que trabaja Carolina en la Universidad Carlos III, y es la autora de un par de textos que ella mostró. Y comentaba que, bueno, la felicitaba y no puede hablar. Eh, Menciona otro investigador, dice Jesús Salas ha trabajado cuestiones relacionadas con videojuegos. Yo recuerdo el año pasado, acá en la universidad, a propósito de una actividad promovida por estudiantes, y que tuvimos una conferencia a distancia con, lo voy a girar solo para que ella me vea y no parezca como que hablo en el aire, porque igual es incómodo cuando uno habla y no ve como el rostro del otro. Decía, en esa ocasión tuvimos un profesor desde México que conversó acerca de los juegos en línea y de cómo estos estaban innovando la educación, aunque no se concentró obviamente en la recepción clásica, pero hay que tenerla muy presente porque estos juegos digitales, muchos partieron ambientados, bien o mal, eso es como harina de otro costal, y en el mundo o el mundo antiguo, Egipto, en fin, ese fue el origen. De ahí se han ido ampliando, se han ido diversificando, se han ido sofisticando. También habría que decir se han ido democratizando, porque han ido integrando otras culturas. Y eso me parece muy bien. No, yo en particular, no, si bien también como en este aspecto coincido con Carolina, no soy muy dada a los juegos en línea, alguna vez los he visto, pero no sé si sea bueno o sea malo, pero la cosa es que a mí no me encandilan. Entonces no le veo mucha gracia y nunca he entrado en esa, como yo bromeo diciendo, drogadura de los juegos, porque hay gente grande que es muy adicta a esos juegos. Tengo amistades que son súper adictos a los juegos en línea. Pero sí a otros, por ejemplo, al cine, ¿ya? Y esta observación de la música pop. ¿Alguna otra consulta? Ahí leímos lo que estaba escrito en el chat. Sí, di, hay otra consulta. Voy a girar la cámara para que la vean. No, no creo. Quería preguntar por qué la cultura grecorromana se ha preservado hasta la actualidad como, como ideal, como modelo a seguir, en vez de otras civilizaciones como más marginales, por decirlo así. No sé, usted... Te llama la atención. Ya, me parece una súper buena pregunta. Sí, ¿La alcanzaste a escuchar? sí, es una súper ¿Cómo buena pregunta. Bueno, la misma idea de lo clásico hace referencia a algo que es digno de ser imitado. Y las culturas que precedieron a esta época de griegos y romanos consideraron que, sobre todo ya con posterioridad, que estos eran modelos dignos de ser imitados. Por eso reciben el nombre de clásicos, ¿no? Claro, es una idea que se afianza mucho más a partir del Renacimiento, cuando se redescubren una serie de textos clásicos que habían estado olvidados por un largo periodo de tiempo y se empiezan a rescatar y a traducir. Y la cultura grecorromana empieza a verse como un verdadero referente, ¿no? De la civilización occidental europea. Lo interesante es, y el cuestionamiento que se hace hoy en día es por qué para la cultura latinoamericana o hispanoamericana, como queramos llamar, sigue siendo también un referente para nosotros, porque hoy en día hay mayores cuestionamientos, sobre todo desde las teorías decoloniales, que niegan las influencias culturales europeas o las ven como algo nocivas, ¿no? Bueno, yo creo que nosotros tenemos que, como profesores de historia, como estudiantes de humanidades, ser un poquito más inteligentes que esto del rechazo y más bien ir al análisis de cómo nosotros hemos reinterpretado estos modelos y que hacen parte de una historia también, hacen parte de una historia nacional, hacen parte de una historia de construir una nación, de elementos que fueron clave en el siglo XIX para construir, ¿cierto?, el Estado actual, ¿no? De que es parte también de nuestra cultura, así como nosotros perfectamente también abrazamos esa herencia prehispana, que está muy bien y que tenemos que abrazar, pero no necesariamente tenemos que excluir
esta riquísima herencia de la cultura grecorromana, que ciertamente sigue siendo un modelo, sigue estableciéndose como un modelo, incluso desde el punto de vista del ideal de la belleza. Como ustedes saben, el canon clásico es el que se ha impuesto hasta el día de hoy, ¿no? En considerar algo bello. ¿Mm? Entonces, en el arte ha tenido un gran impacto en la arquitectura, en la literatura, en la forma en que nosotros también entendemos el mundo. Eso podría decir un poquito de por qué sigue siendo, ¿no?, un modelo a seguir. Nosotros tomamos esa tradición muy antigua que viene desde el Renacimiento europeo. También durante la Ilustración, ¿no?, hubo una revalorización importante de esta intelectualidad clásica y también hicimos uso de ella para construir políticamente un Estado nacional en el 19. Ahora tenemos otra forma de resignificarla, Sí. ya no es lo mismo. Yo agregaría un poco el reforzamiento de la idea de que parte de nuestras bases fundantes como país, no estoy decidiendo las mías, las de ustedes, no, sino las de los personajes vinculados a la fundación del país como país, o sea, siglo XIX, están muy inspirados en el mundo clásico. Y eso no es casual. Creo que es necesario ahí clarificar una cuestión que probablemente también tiene que ver con lo que han visto en Colonial o en Historia de América, pero como no sé qué tanto lo han visto, lo menciono a tener en cuenta. Cuando las monarquías europeas van a vivir ciertas crisis en el contexto de la Revolución Francesa y luego a efecto como dominó en Europa, incluyendo América, acuérdense de la Revolución Independentista norteamericana, hay un punto ideológico ahí que nunca hay que perder de vista, y es que las monarquías, las de absolutistas con matices, en el imaginario colectivo se asociaron a lo que conocemos como el barroco. Y el barroco va a tener una mirada opuesta en lo que se conoce como el neoclasicismo. El neoclasicismo va a ser una tendencia que va a dar en la literatura, en la poesía y en la música, obviamente en la arquitectura también, que va a venirse a como contrastarse al barroco, que es intensidad, es emociones, exageraciones, decoración en exceso. Y el neoclasicismo va a apelar al mundo clásico en la idea del equilibrio, de la medida. Y cuando a nosotros, comillas, se nos funde como nación, ¿qué hacen los independentistas y los pensadores de ese periodo? Van a tomar este bagaje, este conjunto de ideas que van a estar, obviamente, no en la creatividad de ellos, sino que van a ser parte de Occidente y se van a apropiar de ella. Y la apropiación no es casual que si ustedes hacen una revisión, digamos, como arquitectónica de América Latina, y que me pareció súper bueno los ejemplos que pusiste también de arquitectura en Argentina o lo de Guatemala, que es más contemporáneo, pero esta tendencia a tomar esos modelos y a usarlos y a sentirlos como propios. Eso es muy fuerte en nuestra Latinoamérica, y no es solo de Chile, es de toda Latinoamérica. Incluso en esto me atrevo a decir hasta en Estados Unidos. Ya piensen ustedes que Estados Unidos tiene varios edificios icónicos que son neoclásicos. Ya uno que incluso es una copia literal del Partenón, que es exactamente igual. Entonces, eso probablemente lo que provoca, el tema es más complejo y más largo, pero lo resumo, provocó la instalación en nuestro imaginario colectivo muy sólido de que como que ahí nacimos, como que ahí nacimos, y nacimos con este aspecto clásico, obviamente que desprecia las culturas locales. Obvio, sí. No estoy diciendo obvio que yo estoy de acuerdo con eso por ningún motivo, pero a lo que voy es que cuando nació esto, es una época, la del siglo XIX, que va a ir increciendo este desprecio a las culturas bárbaras,
no civilizadas, no blancas, etcétera, etcétera, etcétera. Y aunque con dificultad eso ha ido cambiando, porque reconozcamos que ha habido dificultad, a veces encontramos gente en el mundo contemporáneo casi más clasicista que en Europa mismo, en nuestros continentes, si no piensan en lo que pasó con Bukele. Uno que se declara nuevo Alejandro Magno es casi para la risa, pero es un presidente de un país, no es que lo está diciendo cualquier persona, digamos, en la feria, no, lo está diciendo el presidente de un país. Y no lo dijo ahora, sí lo dijo hace como 3 años. Probablemente usted es la primera vez que lo escuchan algunos, pero no es algo reciente, tiene su tiempo. Entonces, creo que allí hay una cuestión compleja, eh, pero profunda, sin embargo también evidente del por qué sigue ocurriendo esto. Yo en lo personal, ahí opino como persona, digamos, eh, entiendo el fenómeno, eh, lo comprendo, incluso comprendo el espíritu iconoclasta con los símbolos clásicos, ¿ya? Los símbolos, las esculturas, en fin, todo lo que ocurrió en el estallido, yo le entendía perfectamente. Yo creo que más bien la gente común, poco dada al mundo académico, no lo entendía, y sobre todo los que no sabían de historia, porque fenómenos iconoclastas en la historia de la humanidad han habido muchos. De hecho, la propia Revolución Francesa fue un gran fenómeno iconoclasta, bastante complejo. Un poco va por ahí. Yo creo que eso explica el por qué sobrevive tan fuerte, y no es solo de acá, porque ya con el tiempo muchos de ustedes van a ir viajando y les tiene que llamar la atención que uno va a Ecuador, a Perú, a Brasil, y claro, cambian los colores, cambia el clima, cambia el acento, pero el aspecto de los centros es casi igual en todas partes, casi igual. Esa igualdad que, por ejemplo, cuando uno va a Europa no la encuentra tanto. Europa es mucho más diversa, a pesar de que son mucho más chicos, es mucho más diversa. En cambio, nosotros somos mucho más parecidos. ¿Eso por qué se debe? ¿Porque somos blancos? No tiene que ver con eso, que por lo demás no somos blancos. Tiene que ver con que nos fundaron con ciertos patrones comunes al calor de las pasiones de los independentistas, digamos, el propio Simón Bolívar, San Martín, nuestro Higgins, Carrera, Rodríguez, en fin, tenían ideas comunes. Y esas ideas comunes no son casuales, digamos, no es coincidencia, no es el azar, es que estaba en el imaginario colectivo, en la mentalidad, y de ahí se fueron tomando, ¿ya? ¿Qué opinas tú, Carolina? ¿Qué piensas que... Sí, sí, yo estoy muy de acuerdo, solamente señalar, bueno, tú hablaste del neoclasicismo, yo creo que una de las cosas que han sido interesantes en estos años de estudio es comprobar que el neoclasicismo es una herencia que nosotros tomamos ya reinterpretada de los franceses en la época, porque era una forma de hacer oposición a España, y la idea de España como el tiempo de la barba, bueno, como de la oscuridad, ¿no? Porque la nueva república, la independencia, el tiempo de la luz, por lo tanto tiene que haber una época de oscuridad, así que ¿qué más queda que la colonia, ¿no? España? Entonces se toman estas influencias de Francia, pero como bien dice Marcela, no solamente nosotros, o sea, hay toda una tendencia en toda América Latina en seguir los ejemplos de regeneración urbana que se están haciendo en Francia en aquella época para construir todas pequeñas Francias que durante la época ilustrada, ya con los españoles, y eso es lo que no le gusta a lo mejor reconocer a la historiografía republicana, ¿no? Los españoles ya construyeron estilos neoclásicos. Qué mejor ejemplo que la moneda, el Palacio de la Moneda, construida en época de los Borbones. Entonces, claro, es fácil decir, no, 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 Francia, Francia, pero los españoles ya estaban avanzando en el neoclásico también en el 18, ¿no? La idea de cómo estas nuevas naciones ven al indio es súper interesante y también tienen conexiones clásicas. El indio del pasado es el indio bueno. El inca es comparable al César, por ejemplo. El Tahuantinsuyo es comparable a las vías romanas. Es otra Roma, pero el indio del presente no interesa. Hay que asimilarlo al Estado-Nación. Ese ya no interesa tanto. El del pasado sí. Las ayahuasí
incaicas son las vírgenes vestales. ¿Mm? Y también es otra forma, ¿no? de ver estas reinterpretaciones. Sí, sí, ese punto que me parece interesante, al menos insistir para que les quede ahí el bichito, digamos, es cuando se nos va fundando y poco antes, en la colonia, los pensadores tendieron a hacer esas vinculaciones en el imaginario, o sea, los grandes imperios, que los hubo en América, no necesariamente en nuestro territorio, ojo, eh, esos estaban a la altura del mundo clásico. Entonces se potenciaron y se hicieron estas vinculaciones. Desde eso del siglo XIX, fíjense bien, se requirió harto tiempo para que empezáramos a valorar esos otros pueblos que no fueron imperios y que todavía a veces en la cotidianeidad da la sensación de que tenemos como que justificarlo y como que a mí me ha pasado a veces en conversaciones como que tenemos que engrandecer a los pueblos locales, originarios me refiero, para ponerlos a la altura de un imperio. Y fíjense que uno a veces cae en eso. Ah, no, es que los mapuches fueron tan grandes como los incas, o los Rapanui fueron... ¿Qué necesidad hay? Cuando caemos en eso, si se fijan, como que somos atrapados por esta mirada grandilocuente de quizás idolatrar el mundo clásico en una línea como de tradición clásica, no de recepción. Yo creo que ya comprenden un poco el uso diferente de las expresiones. Yo creo que nosotros debemos caminar hacia la valoración de la recepción, observarla, trabajar con ella, ponerla a la vista y no convertir la recepción en tradición. Porque cuando es tradición, de alguna manera fosilizamos la mirada de la antigüedad. Y sobre los fósiles hay que cuidarse, yo creo, porque ni Carolina ni yo, Carolina es más joven, no, No le crean, ¿no? no le crean, que no soy tanto más joven. No, sí es más joven la Carolina. No nos atrae la antigüedad porque en ella vemos un fósil. No, ni ella ni yo y muchas personas del mundo actual sentimos atracción por la antigüedad porque la vemos que influye en nosotros de alguna manera. Y esa influencia es la que nos atrae. Y eso tiene que ver con recepción. ¿Se fijan? Yo no le rindo culto a la antigüedad en términos como si fuera una escultura. No, yo me relaciono con ella porque siento que de alguna manera influye en nosotros y es eso lo que buscamos con este diálogo para que lo comprendan y cómo influye en nosotros cada uno en su experiencia profesional, pensando como profesores, está en grado perfectamente de ir a indagarlo. Quizás con esto podría cerrar, porque tú también estás con tu tiempo limitado, además más tarde y seguramente quieres comer. Pensé en un detalle que hace algunos años le presté atención también haciendo cosas de este tipo con estudiantes. El teatro de la ciudad de Villa Alemana, no sé si algunos de Villa Alemana, no sé si saben cómo se llama, Pompeya. ¿Cómo se Uy, qué buen dato. ¿Cómo se explica una cosa tan freak? Digamos, que el teatro de Villa Alemana, que ahora se ve como una gran ciudad, pero hasta hace poco Villa Alemana, hasta unos 20 años, para mí hace poco, porque son más viejas, era una pequeña localidad, pero su teatro principal se llamaba Pompeya. Yo, ¿cómo lo supe? No, bueno, soy de la zona, pero yo lo supe porque años atrás, siempre cuando inicio Antigua, en algún momento pedía, un ensayo de ver la influencia del mundo clásico. Recuerdo que un alumno lo hizo y ahí me quedó muy grabado. ¿Cómo se explican esas situaciones? Se explican porque la influencia clásica todavía es muy poderosa y, digamos, como profesor, profesora, eh, yo creo que visibilizar lo que tenemos es un primer paso para que luego nuestros educandos decidan si quieren mantener eso o quieren cambiarlo. Un profesor está para guiar eso, no para intuir y que yo quiero que a toda costa todo se mantenga.
Creo que no es esa la dimensión, al menos que yo tengo de un profesor, que estimula el pensamiento activo y dinámico. Y para que eso se dé, primero hay que mostrar lo que tenemos, cómo lo tenemos, incluso valorando eventualmente fenómenos que por mucho tiempo parecieron anónimos. Estoy pensando en el caso de el Teatro Municipal de Viña del Mar. El Teatro Municipal de Viña del Mar, que se vio muy deteriorado para el terremoto del 2010, se reactivó solo el año pasado, 2010. El año pasado estaba en 2024, o sea, 14 años después se reactivó. Y yo recuerdo haber visto en redes, no sé si te tocó, Carolina, verlo en redes, la población de Viña estaba feliz con el teatro. Lo consideraban, yo vi varias entrevistas, feliz porque finalmente había un teatro a la altura, porque había un espacio, etcétera. Pero el teatro, si uno lo mira, es neoclásico completo, ese Sí. teatro. Y a mí igual me parecía bonito desde un cierto frente que una comunidad que llegó a sentir tan distante el teatro, porque por 14 años es suficiente como para que algo se borre de la memoria, no lo vieron el teatro, ahora que lo vuelven a ver, lo valoren y quieran que se mantenga, que se conserva. Eso algo dice de la población y no tiene que ver con que la población ama el mundo clásico. No, podría haber tenido otra forma, pero la tuvo. Y eso es lo que uno, creo, sobre todo ustedes más que nosotros que estamos en el mundo de la burbuja académica, tienen que indagar a nivel escolar. Ok, yo creo que, Carolina, no sé si quieres decir algo para cerrar y así cerramos Sí, la conexión. bueno, sí, más que nada quería compartir brevemente una experiencia pedagógica, porque ya que estamos con cosas pedagógicas que demuestran el potencial también que tiene este mundo antiguo para ser reinterpretado y ser también, y generar nuevas emociones también en nuestros estudiantes. Hace algunos años atrás, en un octavo básico, trabajamos con el cuadro de la violación de Lucrecia. ¿Mm? Ese cuadro que es el que corresponde, no recuerdo ahora el autor, pero el que está en la Galería Nacional de Escocia. Yo sé, Marcela, que te recordarás que lo vimos en su momento, ¿no? Un cuadro muy famoso donde está la matrona Lucrecia, ¿cierto? A punto de ser, bueno, tristemente violada en ese episodio terrible que marca, ¿no es cierto?, el fin de la monarquía, bueno, en la tradición, ¿no? Y el comienzo de la República Romana. La estudiante sintió emociones muy fuertes con el cuadro y tensión en esa historia, en el cuadro, y creó, ¿no es cierto?, con computador, con ayuda de diseño, le hizo un vestidito a Lucrecia, porque era la forma que tenía como de dignificarla, porque siempre Lucrecia aparece desnuda, ¿no? En los cuadros que reinterpretan esa escena romana tan fuerte. Y era su manera, ¿no?, de resignificar un poco y de darle cierta dignidad según su cierta concepción, su creencia a esa Lucrecia. Ah, Entonces, podemos apelar a tantos sentimientos, a tantas formas de expresión a través de los clásicos. Yo creo que eso hace que hoy en día estén más vivos que nunca. muy bien, pues le damos un aplauso a Carolina. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Caro, y gracias a los... Muchas gracias. Un gusto participar. Muchísimas gracias por el espacio. Chao, Caro, Cualquier cosita me escriben, que estén bien. chao.